Hola, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que nos ven por Facebook, por YouTube. Vamos a empezar con la palabra de Dios que Él tiene preparados para nosotros el día de hoy. Y bueno, ¿algunos de ustedes han sido perseguidos alguna vez? ¿Sí? ¿Sí han sido perseguidos? ¿Qué se siente ser perseguidos, no? Yo me acuerdo que estaba pensando en esto y una vez cuando estaba chiquito iba caminando y me persiguió un perro. Y ese perro de repente me alcanza, iba yo corriendo de todo, me alcanza el perro, se me sube y me empieza a lamer la cara y yo estaba bien espantado. Yo pensé que el perro me iba a morder, pero me empezó a lamer, pero la verdad sí se me quedó el susto, ¿no? Y bueno, hay veces que en la vida como que nos seguimos como perseguidos, ¿no? De hecho hay un versículo de la Biblia que dice que a veces nos sentimos perseguidos sin que nadie nos persiga. Entonces, a veces sentimos que nos persiguen las cosas malas. ¿A quién le ha pasado que le persiguen las cosas malas? Me acuerdo que hace como unos 3 años con mi esposa se nos descompuso la lavadora, se nos fundieron de eso de que se te funden 2 focos al mismo tiempo y tú dices, ¿cómo 2 focos que compré en diferentes ocasiones se me funden el mismo día, ¿no? En el negocio se me descompone la copiadora, se me descompone la impresora, o sea, todo eso de que te pasa así, ¿no? ¿Sí les ha pasado? Si ustedes, también el tinaco, compramos un tinaco y se nos cayó bueno, un viejito nos subió el tinaco y se le rompió el lazo y se cayó en el parabrisas de nuestra camioneta. Y este señor bien espantado, pero nosotros pues ya ni le dijimos nada, no, pues ya mire señor, ya está bien, ¿no? Pero en esa misma semana nos pasó de todo, ¿no? Entonces muchas veces como que nos persiguen a veces las cosas malas, ¿no? A veces dices, sí, pero ya nada más hace falta que un perro llegue y se orine en mí, ¿no? Y que llegue el perro y que se orine, ¿no? Pero fíjense aquí la palabra que Dios me dio es, nosotros somos perseguidos por las bendiciones de Dios, ¿sí? Conforme a la Biblia, en el Antiguo Testamento eso le pasó a Job. En el antiguo Job dice que todavía no le daban una mala noticia. Cuando llegaba otra persona a darle otra mala noticia, cuando llegó otra persona, todavía no salía por la puerta cuando le habían dado una mala noticia, cuando llegaba el otro y el otro. Pero nosotros debemos de recordar que nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Entonces, según la palabra de Dios, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, dice que a nosotros nos persiguen. Fíjense, Dios es un Dios bueno, así como nosotros, ¿verdad? ¿A quién de ustedes les gustaría que a sus hijos o a su familia les persiguiera lo malo? ¿Verdad que no? Pero ¿a qué papá de ustedes les daría gusto que a sus hijos les persiguiera lo bueno? Que dijeras, híjole, una buena noticia para mi hijo y de repente otra buena noticia y de repente otra buena noticia. Y ese es el corazón de Dios. Yo creo que Dios se alegra cuando a nosotros nos persiguen las cosas buenas. Yo creo que el corazón de Dios está anhelando ver esas cosas buenas, ¿no? ¿Qué cara ponemos cuando recibimos lo bueno? Cuando nosotros tenemos algo para nuestros hijos, un regalo o algo, y les sabemos que es algo bueno, decimos, híjole, ¿qué cara van a poner mis niños, no? Yo, por ejemplo, a mis hijos con mi esposa, hasta a veces ni es su cumpleaños todavía, pero ya se los doy de una vez. Digo, no vaya a pasar algo, ya de una vez vamos a dárselos. Los despierto a las 10 de la noche, 11, y veo su cara cuando ven el regalo, y me da un gozo cuando veo la cara de mis hijos recibiendo una bendición. Y ese es el corazón de Dios con nosotros. Fíjense, vamos a ver Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9 dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué Dios nos llamó a nosotros? Para que nosotros heredemos sus bendiciones, ¿verdad? Dios nos llamó a heredar la bendición que tiene para nosotros. Y bueno, antes de empezar bien con la palabra que quiero transmitir el día de hoy, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que habla en nuestros corazones. Precioso Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tú toques cada corazón, Señor, que está viendo esta enseñanza, Señor, ahí en sus casas, Señor, con sus familias. Precioso Espíritu Santo, que tú reveles esta palabra y el sentir de esta palabra, Señor, que sea implantado en el corazón de cada uno de los que le escuchan, Señor. Quita toda distracción, Señor, precioso Padre Celestial, y que podamos entender, Señor, que ese es tu corazón, Señor, el bendecirnos, Señor, el que heredemos tus bendiciones, que tú eres bueno con nosotros, Señor, y que entendamos que esas bendiciones nos alcanzan, Señor, nos persiguen, Señor, a donde quiera que nosotros vamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, fíjense, aquí hay algo bien importante.
Si ustedes se acuerdan, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, hay muchas bendiciones. Hay como que las bendiciones más famosas del Antiguo Testamento vienen en Deuteronomio 28. Ahí viene una lista de muchas bendiciones, pero hay algo bien importante porque dice ahí, si ustedes obedecen mis mandamientos, entonces yo... y empieza a soltar una bendición tremenda, ¿no? Y estas bendiciones les seguirán, los alcanzarán y estarán con ustedes si ustedes obedecen mis mandamientos, ¿no? Entonces, en el antiguo pacto, las bendiciones de Dios las daba a quienes obedecían sus mandamientos. Pero adivinen qué, no había ni una persona que obedeciera sus mandamientos. O sea, no había una persona que los pudiera obedecer todo el tiempo y al pie de la letra. Si ustedes se acuerdan, Abraham, el padre de la fe, que era una persona muy obediente a Dios, dice la palabra de Dios que Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, deja tu familia. ¿Y a quién se llevó? A su sobrino Lot, ¿verdad? Y luego les dijo por ahí a un rey que su esposa era su hermana. Ahora hay otro de la Biblia que Dios dice que tiene su corazón, que tiene un corazón conforme al de él, el rey David. Y muchos de ustedes conocen la historia del rey David, de todo lo que pasó con esta Betsabé, con Urías Eteo, todo lo que pasó con David, ¿no? Entonces vemos a muchas personas de la Biblia y realmente todos de una forma u otra fallaban a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, Él escogió los sacrificios para poder bendecir a su pueblo. Y si ustedes se acuerdan, lo que era un sacrificio era matar a una persona o a un animal inocente, ¿sí? Era la muerte, el sacrificio que a Dios le agradaba era la muerte de un inocente para poder bendecir al que era desobediente, ¿sí? Todos fallaban en obedecer la ley y por eso Dios escogió estos sacrificios. Cuando una persona ofrecía el sacrificio delante de Dios, la persona tocaba la cabeza de ese sacrificio y él imputaba sus pecados sobre el animalito. Entonces el animalito era presentado delante del sumo sacerdote y el sumo sacerdote lo veía, decía este animalito, si es inocente, está bien, sin mancha, está sano, entonces lo preparaba y lo presentaba delante de Dios. Entonces Dios lo veía y no veía al pecador, sino veía al animalito. Cuando veía al animalito, Dios decía, tremendo, o sea, me gustó el sacrificio. Ahora, esa persona, al tocar al animalito, los pecados iban al animalito, pero las bendiciones iban a su vida. Por eso ellos ofrecían los sacrificios para poder ser bendecidos por Dios. Y fíjense aquí les voy a poner un ejemplo. Estaba meditando un poquito en esto de los sacrificios y me acordé de la vida de Salomón. Si ustedes se acuerdan, Salomón era el hijo del rey David y él tuvo un sueño, ¿verdad? Donde Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras que yo haga. Pero si ustedes ven unos versículos antes, tuvo que pasar algo para que él tuviera ese sueño. ¿A quién de ustedes le gustaría tener el sueño de que Dios te dijera, pídeme qué es lo que tú quieres? Y que te despertaras y que ese sueño fuera una realidad, ¿no? ¿Qué le pedirían a Dios, verdad? Es algo tremendo. Obviamente que cuando conocemos la palabra, sabemos que él pidió sabiduría, ¿sí? Pero fíjense, unos versículos antes, dice 2 de Crónicas 1, 6 al 7. Una vez estando ahí y en la presencia del Señor, Salomón subió al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y sobre él ofreció, ¿cuántos holocaustos? Ofreció 1000 holocaustos. Imagínense ofrecerle a Dios 1000 sacrificios. Si cuando veía un sacrificio, una ovejita o algo, una tortolita o algo que le presentaban, Dios se agradaba de eso. Ahora imagínate presentarle 1000 sacrificios al Señor. Imagínate cómo estaba el corazón del Señor, ¿verdad? Para que esa noche se le aparezca y le diga, ¿qué es lo que quiere Salomón? Salomón, no, pues dame sabiduría para gobernar a todo un pueblo. Por cuanto no me has pedido otra cosa, sino me has pedido sabiduría, yo te voy a dar sabiduría, te voy a dar riquezas, te voy a dar honra, te voy a dar poder, por eso que pediste. Pero tuvo que haber algo antes, tuvo que haber una imagen donde Dios, un sacrificio donde Dios se agradara, para que entonces lo viera él como no un pecador, sino era como una persona bendecida, ¿sí? Fíjense, vamos a ver en Noé. Cuando salió Noé del arca,
En Génesis 8, 20 al 21, dice: luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Fíjense, luego que Noé salió del arca, ¿qué hizo? Luego fue por sacrificios, porque sabía que era la forma en la que Dios iba a bendecir a él y a su familia. Dice: al Señor le agradó el aroma del sacrificio. Imagínense ahí subiendo ese aroma de los animalitos inocentes y todo, y Dios así como, me agrada ese aroma, ¿verdad? Y dijo Dios: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. O sea, le agradó tanto la ofrenda a Dios que pensó eso en su corazón, ¿verdad? O sea, fue algo así como que le hizo cambiar de opinión, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Abraham, en la vida de Abraham. Dice aquí, él ofreció el mayor sacrificio. ¿Se acuerdan lo que Dios le pidió a la vida de Abraham? Le dijo: Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo al que amas, ¿sí? Y Abraham, ¿qué dijo? Híjole, si me está pidiendo esto tan grande, es porque la bendición viene demasiado grande. Aparte, yo sé que Dios me hizo una promesa, me dijo que iba a ser padre de multitudes, y aparte yo sé que si yo llevo a mi hijo, Él me puede dar otro hijo, pues Él tiene el poder para resucitarlo, Él lo puede resucitar. Pero fíjense, Abraham, yo siento que él era un hombre que veía, decía, cuando Dios me pide algo, aguas, porque quiere decir que me va a dar algo mejor, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios que él iba subiendo ahí al monte a sacrificar a su hijo, y dice la palabra de Dios que cuando él iba a clavar el cuchillo en su hijo, un ángel del cielo le detuvo la mano y dijo: Abraham, no mates a tu hijo, porque Dios ha provisto, ¿verdad? Y dice que había un corderito amarrado por allí en una zarza, y dice: Dios proveyó, Jehová Jireh, Jehová proveyó al cordero, y entonces el que fue sacrificado, ¿quién fue? El cordero. Fíjense, ¿quién es Jesús? Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Fíjense, cuando la ofrenda de Caín y de Abel, ¿se acuerdan? Caín ofreció del fruto de la tierra, de su esfuerzo, y Abel ofreció un cordero. ¿Sí se dan cuenta? O sea, Dios lo aceptó. ¿Por qué? Porque era el cordero, porque era una profecía acerca de lo que Jesús iba a venir a hacer por toda la humanidad. Jesús fue el cordero que fue inmolado. Entonces Jesús es el sacrificio para cada uno de nosotros. Vamos a verlo esto en Efesios 5:2. Dice así: vivan una vida llena de ¿qué? De amor. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó, ¿y qué hizo? Se ofreció a sí mismo como el sacrificio por nosotros, como aroma ¿qué? Como aroma agradable a Dios. Fíjense, 1000 holocaustos, la ofrenda de Noé, y Dios ese olor agradable. Ahora imagínense Jesucristo mismo siendo una ofrenda, siendo el sacrificio. Dice de aquí que fue ese aroma agradable a Dios. Si Dios se agradaba con el aroma de los animalitos, imagínense con el aroma de su propio Hijo entregado la vida por amor a nosotros. ¿Cómo ven? Fíjense, en el Antiguo Testamento era: si tú obedeces, entonces, ¿verdad? Si tú obedeces mis mandamientos, voy a hacer esto. Si tú obedeces mis mandamientos, voy a hacer lo otro. Tienes que seguir las leyes, tienes que hacer esto, tienes que arrodillarte, tienes que hacer todo esto. Él incluso dice: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo hiciere, ¿no? Y nosotros ya no nos basamos tanto en lo que nosotros hacemos, sino verdaderamente en lo que Jesús hizo. Y una vez me acuerdo que di una enseñanza acerca de la humillación. Y yo dije: sí, Señor, yo tengo que vivir humillado todo el tiempo para que sea exaltado, ¿no? Y yo andaba así como queriendo, pues casi todo el día estar ahí de rodillas, inclinado a Dios. Y dije: sí, Señor, me voy a hacer bien obediente, voy a obedecer para recibir todas tus bendiciones. Y entre más quería obedecer, ¿qué creen que me pasaba? Que más desobedecía, ¿verdad?
ya no voy a gritar este día. Y ese día es el que más gritas, ¿a poco no? Ahora sí voy a tratar bien a mi esposo. Y nada más se levantan, le hueles la boca y dices, no, ya no lo voy a tratar bien. ¿A poco no? O sea, a veces queremos hacer muchas cosas, pero entre más nos enfocamos en hacerlas es cuando menos las hacemos. Entonces yo me acuerdo que yo quería hacer, dije, ya no voy a ser imprudente, ya voy a ser obediente a mi esposa, con mis hijos. Y ese mismo día, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba en oración y de repente se me vino este versículo que quiero compartir con ustedes, que es Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, la palabra de Dios dice, en otra versión de la Biblia, dice, se humilló hasta lo sumo. Dice, y Jesucristo se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, tú de verdad pudieras humillarte hasta lo sumo, ¿verdad que no? Tú de verdad podrías ser obediente hasta la muerte. Para nosotros sería totalmente imposible, ¿verdad? Solamente Jesús pudo hacer posible lo que para nosotros sería imposible. Fíjense, dice aquí Romanos 5:9. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Sí? ¿Por qué fueron constituidos pecadores muchos? ¿Por la desobediencia de cuántos hombres? De un hombre. O sea, por la desobediencia de Adán, todos los demás fueron constituidos pecadores, todos sin excepción, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice más adelante. Dice, así también, por la obediencia de ¿cuántos? Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿quién obedeció a Dios totalmente? Solamente uno. Por la desobediencia de uno, y todo se revirtió, toda la maldición, por la obediencia de uno. Y ese fue Jesús, ¿verdad? Dice, Jesús fue el único que cumplió la ley al 100% y fue el sacrificio presentado por Dios para nosotros. O sea, Él cumplió la ley completamente para entonces poder traer la gracia a nuestras vidas. Y este es un punto bien importante, que nosotros como hijos de Dios no debemos de andar tras las bendiciones. ¿Sí sabían? Que nosotros no debemos de andar tras las bendiciones. Y muchas veces nosotros oramos, ¿verdad? Es que yo estoy orando 1 hora diaria para que Dios me bendiga más. Es que ahora ya oro 2 horas para que Dios me bendiga más. Y cuando ves que otro que Dios no bendice, dices, bueno, pues es que no lo bendice porque él ora media hora y yo oro 2 horas. ¿No? Es que yo ando haciendo doble devocional porque mi bendición va a venir al doble. Es que ahora estoy ayuno porque en el ayuno le tuerzo la mano a Dios para que Él haga lo que yo quiera. Entonces tengo que hacer para poder ir tras. Yo quiero hacer esto para que cambie mi familia, yo quiero hacer lo otro, yo quiero transformar, yo quiero mejorar. Y te das cuenta que no es por tus fuerzas, ¿verdad? Fíjense lo que dice Mateo 6:31 al 32. Mateo 6:31 al 32 dice, no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. ¿Cuántas veces se han preocupado por lo que van a comer? Y más en este tiempo, ¿no? No, que está bien dura la cosa, que está bien difícil, que se va a acabar la comida, y luego vas a los centros comerciales y de repente las compras ahí de pánico y toda la gente ahí, pues realmente es porque están preocupados por qué van a comer, ¿verdad? Dice, no se preocupen por lo que van a comer o van a beber, ni tampoco se preocupen por la ropa que se van a poner. Solo, fíjense lo que dice ahí, solo los que no conocen a Dios andan detrás de todo esto. Dice, los que no conocen a Dios. Otra versión dice, los incrédulos. ¿Cómo dice tu versión, Moni? Los gentiles. Los gentiles, o sea, la gente de afuera, la gente que no está con Dios. O sea, lo mismo, los gentiles son los que no conocen a Dios. Y otra versión dice,
solo los incrédulos van tras estas cosas. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y Él sabe todo lo que necesitan. Bueno, la semana pasada y todas estas semanas yo creo les he estado poniendo este ejemplo de que la verdad, pues yo no he visto a ningún niño preocupado. Yo siempre le digo a la gente eso, ¿tú has visto cuando llegan a mi negocio bien preocupados y todo? Les digo, ¿tú has visto un niño preocupado? Y me dice, no. Le digo, ¿por qué? Pues porque el niño sabe que el papá se encarga, ¿no? Y si nosotros somos hijos de Dios, sabemos que nuestro papá se encarga. Simplemente por eso. Por eso dice aquí la palabra, dice, ustedes tienen un Padre y es Dios el que está en el cielo y ese mismo Dios todopoderoso es el que sabe lo que necesita. O sea, Dios es el creador del universo. Dios tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Fíjense, hay una persona en la Biblia que estuve estudiando acerca de él y me llamó tanto la atención porque él fue una persona en la Biblia que experimentó todos los placeres habidos y por haber. Fue una persona que anduvo tras todos los placeres, se puede decir que todo lo mundano, ¿no? Para experimentar algo en su vida. Y esta es la historia de Salomón. Ustedes han leído a lo mejor alguna vez el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés empieza con la palabra vanidad de vanidades. Fíjense, Salomón le pidió a Dios que le diera sabiduría. Y esta sabiduría le fue concedida, y no solamente la sabiduría, sino las riquezas y el honor. Pero fíjense, a Salomón se le permitió conocer una sabiduría que era divina, porque él escribió antes de Eclesiastés el Cantar de los Cantares, que es un libro hermoso de adoración, ¿no? Pero también se le permitió conocer la sabiduría del mundo y cómo piensan los del mundo. Y fíjense, aquí estaba leyendo acerca de Salomón y dice: la Sociedad de Arquitectura de Illinois en 1900 se reunieron para hacer un estudio de lo que tendría Salomón en la actualidad, y más o menos llegaron a la conclusión de que poseía 200 billones de dólares. O sea que si Salomón viviera en este tiempo, tendría 200 billones de dólares. O sea, en ese tiempo Salomón, si ustedes se acuerdan, llegaba la reina de Saba y le llevaban regalos, oro, plata. Cualquiera que iba a ver ese rey, era tanta la sabiduría que tenía, que la gente llegaba y decía: voy a ir a ver a Salomón, llévate todos los regalos que tengas. Dicen que tenía camellos caballos árabes, camellos, dicen que tenían avestruces que eran importadas de otros países. O sea, ese cuate tenía zoológicos, tenía casas, tenía de todo lo que quisiera, ¿no? Y fíjense, vamos a ver lo que dice Eclesiastés 2:4-11, que fue lo que escribió Salomón. Dice, y eso es por lo que a veces mucha gente que no conoce a Dios es lo que está persiguiendo, ¿verdad? Una mejor casa, el mejor carro, es que ya salió el iPhone 11, yo ya tengo el 10 y medio, ya no me siento a gusto, ya está re viejo, ya mi camioneta es 2019, ya está vieja, papá, mi camioneta está vieja, ya salió la 2020. O sea, toda la gente, ¿cómo está? Me imagino como el burrito tras la zanahoria, ¿no? Que siempre va ahí como dicen, todos van por la misma chuleta, ¿no? Andan tras la chuleta, dicen por ahí. Fíjense lo que dijo Salomón en estos versículos. Yo creo que como que nos va a hablar muchas veces, nos vamos a identificar un poquito en esto, ¿no? Eclesiastés 2, versículo 4. Dice, todo lo hice en grande. ¿Cómo lo hizo todo? En grande. En grande, ¿no? O sea, si hacía una casa, era en grande. O sea, todo lo hacía grande. Construí mis propias casas. Planté mis propios viñedos. Cultivé mis propios jardines, y en mis huertos planté toda clase de árboles frutales. También mandé construir represas de agua para regar los árboles que ahí crecían. Llegué a tener muchos esclavos y esclavas, y también tuve más vacas y ovejas que todos los que reinaron en Jerusalén antes que yo. Llegué a tener montones de oro y plata. Me quedé con las riquezas de otros reyes y de otras naciones. Tuve a mi servicio hombres y mujeres que cantaban para mí, y gocé de todos los placeres
humanos, fíjense, de todos los placeres humanos. Dice, tuve muchas mujeres. ¿Se acuerdan cuántas mujeres tuvo? 700 esposas y 300 concubinas. Échale las suegras. Por eso le pidió a Dios sabiduría, porque con 1000 suegras se necesitaba sabiduría, ¿no? Dice, entre los que reinaron en Jerusalén antes que yo, nunca nadie fue tan importante ni tan sabio. Fíjense, él era el más importante de todos, ¿verdad? Nunca fue alguien tan importante ni tan sabio. Versículo 10. Hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió. Disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía. Luego me puse a pensar, fíjense, luego después de construir casas, mujeres, concubinas, todo, ¿no? Todos los deleites que uno pudiera buscar. Dice, luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo, y me di cuenta que nada de esto tenía sentido. Dice, todo había sido como querer atrapar el viento. ¿Qué era todo? Todo el deleite que él buscaba, carros, casas, todo. Era como estar queriendo atrapar el viento. ¿Puedes atrapar el viento? ¿Cómo se sentía al último, no? Dice, en esta vida nadie saca ningún provecho. O sea, cuántas personas afanadas por todo eso, ¿no? Se mueren, luego llegan los yernos bien contentos, se gastan todo lo que ahorró, ¿verdad? Eso no pasa aquí, ¿verdad? Pero yo sí conozco personas que les ha pasado eso. Yo tengo un tío que así, todo el tiempo ahorrando casas y todo, y tenía puras hijas. Y pues ahora ya los que están bien contentos son los yernos, pues son los que van a disfrutar de todo eso, ¿verdad? Entonces eso pasa, ¿no? Dice la palabra de Dios, que él, casi todo ese libro de Eclesiastés, repite mucho, vanidad de vanidades. O sea, todo en esta vida, todo lo que el hombre persigue es una vanidad. Miren, por ejemplo, de la vida de Ruth, si ustedes se acuerdan, en el libro de Ruth habla acerca de esta mujer, y dice, Ruth tuvo grandes sufrimientos y muchos dolores cuando era joven. Su esposo murió en la batalla, y cuando su suegra Noemí se estaba mudando a otra ciudad, Ruth decidió ir con ella y ayudar a cuidarla. Hubo una gran hambruna en el país y los alimentos eran muy escasos. ¿Cómo estaba Ruth? En una dificultad, ¿verdad? Mucho de lo que muchas personas están pasando en este tiempo, ¿no? O que piensan que va a pasar, que van a escasear los alimentos, que va a haber muerte. Así es como estaba Ruth. Pero fíjense un versículo que me llama la atención aquí, que representa el corazón de nuestro Jesús. Viene en Ruth 15:16 y dice así: cuando Ruth regresó a trabajar, Boaz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Fíjense, esto representa lo que Dios hace con nosotros. O sea, como que Dios, tú vas caminando y Él va dejando bendiciones para que tú solamente las recojas. Pero fíjense, Ruth no se tenía que estar esforzando, sino era algo que estaba para que ella nada más lo tomara. Y es lo que Jesús hizo con nosotros. Jesús pagó el precio por nuestras vidas. Jesús fue el sacrificio delante de Dios para tomar las bendiciones para cada uno de nosotros. Y lo que hace Jesús es que deja las bendiciones para que solamente tú las vayas recogiendo, ¿sí? Eso es lo que hace Dios. Nuestro enfoque siempre debe de estar en Jesús y en recibir solamente lo que Él ya dejó para nosotros. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no es que nosotros vayamos tras las bendiciones, sino que las bendiciones van tras nosotros y nos alcanzan porque Jesús ya pagó por cada una de ellas. Y vienen para cerrar, vamos a ver este versículo, que es 2 Corintios 1:20.
Y dice así: pues todas las promesas de Dios, ¿cuántas promesas de Dios? Todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Todas las promesas de Dios se cumplieron, no dice que se van a cumplir, ¿sí se dan cuenta? De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. O sea, no dice que nosotros vamos a ser bendecidos, dice, ustedes ya han sido bendecidos. Y aquí la palabra de Dios en 2 de Corintios 1:20 dice: todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. O sea, ya se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí. Este se eleva para su gloria. Fíjese, dice, por medio de Cristo, dice, con Cristo se cumplieron con un sí. Y de nuestra parte respondemos con un amén. Y el amén significa así sea. El amén es como decir yo lo recibo, ¿no? Yo lo tomo, yo lo sello. O sea, Dios ya lo dio, amén, yo lo recibo, lo sello y me pongo de acuerdo con Dios que Él sí quiere, que yo sí quiero, y entonces la bendición automáticamente viene para mi vida, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Precioso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has hablado a nuestros corazones en esta tarde, Dios. Gracias, precioso Dios, porque tu palabra dice, Señor, que no nos afanemos por nada, Señor, en este mundo, Dios. Tu palabra dice, Señor, que la gente de afuera, Señor, es la que busca todas estas cosas, Señor, el comer, el vestir, el beber, Señor. Pero dice tu palabra que nosotros tenemos que entender que tú eres nuestro Padre y que tú conoces cada una de nuestras necesidades, Señor. Gracias, precioso Jesús, te damos, porque dice tu palabra que tú te hiciste obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y nosotros por esa obediencia, Señor, nosotros hemos recibido tantas bendiciones para nuestras vidas, Señor. Precioso Jesús, gracias porque tú fuiste el sacrificio, Señor, delante de Dios, y porque nosotros podemos ser un olor fragante delante de Dios por causa tuya, Jesús. Gracias, Señor, porque nosotros hemos sido benditos y porque todas esas promesas en Jesús se han cumplido ya y son sí, y de nuestra parte, amén. Señor, amén, Señor. Recibimos todas estas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, amén.